Muy buenos días, tengan todas y todos. Me da mucho gusto saludarles. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Vamos a hablar sobre la discriminación sexual y cómo el uso del lenguaje puede ayudarnos a disminuir esta situación. La discriminación sexual sucede de múltiples formas y en todos los ámbitos de la vida social. En el trabajo, la casa, la política, los medios de comunicación y por supuesto en el lenguaje. Las lenguas son sistemas de comunicación que reflejan las visiones y concepciones presentes en las sociedades. Estas suelen establecer una diferencia social entre los sexos que se refleja y se transmite a través de los significados asignados a las palabras, los discursos, las expresiones del habla, las imágenes y los códigos. Dada la influencia del sexismo lingüístico en el reforzamiento y reproducción de la desigualdad entre mujeres y hombres, los gobiernos que se integran al sistema de Naciones Unidas se han comprometido a adoptar medidas para erradicar los usos excluyentes del lenguaje. El postulado básico que inspira esta transformación es nombrar lo diferente, lo silenciado históricamente, promoviendo valores de respeto, escucha y no discriminación entre los seres humanos y hacia lo femenino de manera muy específica. El sexismo se manifiesta en los usos y no en el lenguaje en sí mismo, lo cual significa que se produce socialmente y en estrecha relación con la forma de representar lo femenino y lo masculino. En su sentido más simple, los lenguajes se definen como un sistema de comunicación que se componen de códigos, símbolos y signos, los cuales cobran significado en el contexto de las comunidades en las que los utilizamos. Las complejas facultades de representación y comunicación que intervienen en el lenguaje son distintivas de los seres humanos y una de las claves del desarrollo de nuestra especie. A través de la palabra, verbal o escrita, las sociedades transmiten ideas, sentimientos, modos de pensar y esquemas de percepción y valoración, perpetuando sus usos y costumbres y consolidando las relaciones entre lengua, pensamiento y cultura. En el lenguaje, la distinción entre lo femenino y lo masculino en sí misma no es indicativa de sexismo ni de discriminación, ya que en ocasiones resulta necesario nombrar separadamente a las mujeres de los hombres. De hecho, el uso del género gramatical cambia de un idioma a otro. Por ejemplo, en alemán el sol es un sustantivo femenino y la luna masculino. En cambio, en inglés, los artículos son neutros, al igual que en algunos sustantivos. En el caso de la lengua española, todos los sustantivos poseen género gramatical, pero no todos aluden a realidades sexuales. El sexismo se produce cuando estas distinciones se tornan jerárquicas y excluyentes, valorando a una de las partes sobre la otra. El problema se ubica en las sociedades y culturas cuando a la representación y significación de lo masculino se le asigna un valor superior y universal que invisibiliza y descalifica lo femenino. En dichos casos, los sistemas lingüísticos presentan una marcada óptica masculina que se ha denominado androcentrismo. Esta palabra, derivada del griego andros, hombre, implica la prevalencia de la mirada masculina, centrada en la consideración de que el hombre es el modelo, la medida y la representación de la humanidad. Tal visión proviene de una falsa idea, según la cual se justifica la desigualdad de género como resultado de las diferentes biológicas y las funciones reproductivas de hombres y mujeres. Visión que ha sido construida a través del lenguaje, mediante explicaciones que reflejan el peso de dichas creencias, cuya influencia se manifiesta, a su vez, en la mentalidad y la manera de sentir y actuar de los seres humanos. El androcentrismo ha consolidado una visión que segmenta el papel de las mujeres y los hombres según los roles que deben de cumplir en diversos ámbitos de la vida pública y la vida privada. Así las mujeres se ligan
indefectiblemente con la maternidad, la vida íntima de las familias y el mundo de las emociones, mientras que los hombres se conciben como proveedores racionales y arquitectos del orden social y la vida pública. La visión androcéntrica también impone un tipo de masculinidad que anula el reconocimiento de la diversidad social, aún entre los propios hombres. En suma, se puede afirmar que el sexismo en el lenguaje es expresión de convenciones sociales construidas en torno a las experiencias, mensajes y discursos que se gestan en una sociedad y estigmatizan las formas de ser y actuar de mujeres y hombres, desconociendo el carácter social e histórico de las identidades. Tales concepciones son recreadas en la comunicación cotidiana, generalmente sin tener conciencia de ello, por lo que circulan como expresiones del sentido común. Por ello es necesario hacer conciencia del uso sexista del lenguaje y promover formas alternativas de expresión y comunicación. En este tenor, eliminar el sexismo en el lenguaje persigue dos objetivos. El primero, visibilizar a las mujeres y la diversidad social y equilibrar las asimetrías de género. Implica evitar expresiones sexistas que denotan desprecio, subordinación o ridiculización de las mujeres y reafirmar su construcción como personas activas, independientes, conscientes de sus deberes y derechos en las esferas pública y privada. El segundo corresponde a la función modeladora del lenguaje, que incide en los esquemas de percepción de la realidad y con ello pretende contribuir a forjar una sociedad que reconozca e integre la diversidad, la igualdad y la equidad de género. Por su atención, muchas gracias.